Bueno, amados hermanos, hoy vamos a dar finalización a esta serie que hemos llamado Un profeta rebelde a Dios. Y el primer tema que tuvimos, hablamos de Jeroboam, de cómo condujo a Israel a la apostasía y lo llevó a la degradación. Nuestro segundo tema fue cómo el rey Salomón se pervirtió delante de Dios y llegó a hacerse un inicuo, por lo cual Dios lo eliminó. Y la semana pasada vimos cómo un profeta de Dios desobedeció a Dios y un león le mató. Así que hemos venido trayendo esta serie mostrando, hermanos, que ninguno de nosotros está exento de caer. Ninguno está exento de caer. Y eso lo tenemos que tener en cuenta. Voy a pedirles, por favor, que me acompañen al 1 de Timoteo 6:10. Por favor, acompáñenme. Ya saben, cuando vengan a ver estos videos, traigan una libretita, un lapicero y traigan su Biblia para que ustedes corroboren lo que aquí se dice. No den por sentado que yo estoy diciendo la verdad. Por favor, siempre revisen en sus Biblias, puesto que ellas son las que dan el verdadero testimonio de nuestro Dios. Primera de Timoteo 6:10. Dice así la palabra del Señor. No yo, la palabra del Señor dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. No podíamos terminar esta serie sin hablar de las acechanzas de Satanás antes de la aparición de Cristo por segunda vez. Ya hemos hablado cómo Satanás se va a disfrazar tratando de imitar la segunda venida. Ya lo hemos hablado y continuaremos ahondando en ese tema a la medida que el Señor me vaya dando más luz. Yo se la voy a comunicar a ustedes. Entre tanto que Dios me revele más de este libro sagrado, yo les comunicaré a ustedes para que ustedes estén alertas y hagan sus propias investigaciones en sus Biblias. La Biblia dice: raíz de todos los males es el amor al dinero. El relato bíblico que tenemos para este día nos va a mostrar cómo en cualquier momento nuestra salvación puede estar en peligro por amor al dinero. Satanás tiene una obra especial para los hijos de Dios. Antes que el tiempo de gracia termine, Satanás incitará
a que este pueblo apostate, pero también a que pongan sus ojos en sus posesiones terrenales. La destrucción que Satanás logró con la esposa de Lot la va a ver en mayor escala con los adventistas del séptimo día, ya sean libres, ya sean en la conferencia. La mortandad va a ser grande. Voy a invitarles para que abran sus Biblias conmigo en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. Y de allí vamos a tomar el capítulo 4 y vamos a leer los versículos desde el 31 al 37. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos del 31 al 37. Vamos a leer estos versículos para que entremos en contexto del tema de esta mañana. Leemos el versículo 31. Dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Verso 32. Y la multitud de los que habían creído, escuchen esto, eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Leo el verso 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y la trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Esto que estoy narrando sucede entre el año 40 y el año 50 aproximadamente. La iglesia que Cristo había fundado estaba dando sus frutos. Como hemos leído anteriormente en el capítulo 2 de los Hechos, el Espíritu Santo vino con poder en el día de Pentecostés, y todos los 120 que estaban reunidos en esa casa fueron llenos del Espíritu Santo, porque escuchen bien,
todos estaban unánimes, juntos. Todos tenían un mismo corazón. Y conforme se iban añadiendo a la causa de Cristo, muchos de los seguidores del Señor eran despreciados por su familia y despreciados por la sociedad. Todo esto era vinculado por el odio acérrimo que los judíos, fariseos, anclados en su tradición, habían despertado sobre aquellas personas. Su espíritu anacrónico los había incitado a que odiasen a los que recién habían aceptado la fe en Cristo Jesús. En otras palabras, había que eliminar al que piensa distinto. Eso va a volver a suceder. El que ustedes y yo creamos en este sagrado libro nos va a costar la vida muy pronto. Ninguno de nosotros piense que no le va a llegar la hora de la prueba. Todos vamos a ser probados como si existiéramos únicamente nosotros solitos en este planeta. Todos, sin excepción. Y muchos eran desterrados por sus padres. Los padres los desheredaban. La familia los rechazaba porque han aceptado la fe en Cristo. Pero esa gente lo daba todo, hermanos, porque tenían el amor de Cristo Jesús y se lo había reafirmado el Espíritu Santo. Yo quiero vivir eso. Yo lo quiero vivir en mi carne. Quiero saber, hermanos, como se lo he dicho anteriormente, quiero saber qué se sentía, hermanos, entrar a la arena romana, una madre con su bebé en los brazos, al lado de su esposo y 3 niños. Y cuando allí les decían, se retractan de creer en el tal Cristo, y ellos decían, no. E inmediatamente les soltaban los tigres, los leones, los lobos, lo que les tiraran allí. Y morían felices. Morían porque tenían algo que tú y yo en este momento no tenemos. Y es triste decirlo, no tenemos todavía el Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero eso no significa que no lo vayamos a tener. Porque todo, y lo voy a decir ampliamente, esta iglesia que ustedes ven aquí, Dios ha permitido que salga con un único objetivo, hermanos, y es el de restaurar las viejas calzadas, los viejos caminos, las sendas antiguas, para levantar una cerca alrededor y sin miedo a ocultarnos, decir, aquí estamos de parte de Cristo Jesús. No nos avergonzamos. Nos identificamos con el logo de los 3 ángeles y esperamos dar de comer a muchos que hoy en día están hambrientos. Pues esta era la situación de la iglesia. Muchos tenían sus posesiones, sus casas, sus edificios, sus haciendas, y las vendían
Y el dinerito que cogían por la venta de esas posesiones, la llevaban y se la entregaban a los apóstoles. ¿Qué hacían los apóstoles con ese dinero? Mandaban predicadores a ultramar. Mandaban misioneros por todas partes, desde Jerusalén. Y alimentaban a todos los hermanos que estaban en necesidad. Me llama mucho la atención el versículo 32. Leámoslo por favor. Dice: y la multitud, no eran 2 o 3, como estamos hoy aquí en mi iglesia. No eran 2 o 3. Dice, y la multitud. ¿Cuántos habían creído y cuántos habían recibido el Espíritu Santo? Dice, y la multitud de los que habían creído, cada uno tiraba por su lado, cada quien hacía lo que le daba la gana. Dice, todos eran de un mismo corazón y alma. Qué hermoso, hermanos, poder tener el Espíritu Santo y poder ver en mi vida y en su vida la oración de Cristo que hizo en San Juan 17, para que tú y yo y ellos en mí, tú en mí y yo en ellos, y todos seamos ¿qué? Uno. La iglesia no podrá estar unida mientras que el Espíritu Santo no venga. Y cuando el Espíritu Santo vino, estos hombres no podían callar. ¿Y quién puede callar delante del Espíritu Dios? ¿Quién se puede quedar con la boca cerrada cuando el Espíritu está dentro de mí o dentro de usted? Nadie. Así que todos, nadie decía, esto es mío. Nadie decía eso. Ellos decían, esto es de todos. Y traían el dinero y la iglesia no tenía necesidad de nada. La iglesia en Jerusalén no tenía necesidad de nada. Y se mandaban predicadores al extranjero. Ok, ya tenemos el contexto de la historia que vamos a tener hoy. Pero me llama la atención que Bernabé, el famoso Bernabé, el que anduvo con Pablo, la Biblia le hizo un apartado a Bernabé, un pedacito de lo que era su vida, y dice, se llama José, pero por cariño le decían Bernabé, y el versículo 37 dice, como tenía una heredad, la vendió y trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Estaba comprometido con la causa Bernabé. Vamos a leer el capítulo 5. Acompáñenme. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Versículo 3. Y dijo Pedro a Ananías,
¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No le has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Versículo 7. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Versículo 8. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti también. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Este relato nos deja de manifiesto muchas cosas. Número 1, nada de lo que tú y yo hagamos está encubierto de los ojos de Dios. Es una tontería de parte nuestra pretender que lo que yo hago Dios no lo ve. Es una tontería. Porque sabemos y entendemos que noche y día hay ángeles, y hay un ángel que está tomando atenta nota de todo lo que nosotros estamos diciendo, haciendo y aún pensando, hermanos. ¿Y dónde quedan consignadas todas estas cosas? ¿No quedan consignadas en el libro de las memorias? ¿Por qué caemos en esto? Aquí tenemos a Ananías y Zafira. Leímos que Bernabé tenía una propiedad, fue y la vendió y trajo todo el dinero y se lo dio a los apóstoles. Ahora, estos viendo, no me puedo quedar atrás, porque si aquel vendió y trajo el dinero a los pies de los apóstoles, yo también. Y aconteció que una vez que vieron el dinero, digamos, pongámoslo en moneda actual, $3 millones. Y cuando vieron ese dinero junto, dijeron: Ananías, eso es mucho dinero. Tú tienes razón, esposa, eso es mucho dinero. Nosotros prometimos que íbamos a llevar todo este dinero a los pies de los apóstoles, pero llevemos más bien una parte. Llevemos una fracción. Nadie va a saber
¿En cuánto vendimos la propiedad? Qué interesante es ver cómo Satanás siempre, hermanos, nos susurra en el oído y nos convence de cometer pecado. Y una vez que hemos cometido el pecado, se va y nos deja solos para que nosotros carguemos con las consecuencias del pecado. Por eso es muy mal negocio hacer tratos con Satanás. No es negocio tratar con Satanás. Satanás convenció a estos hombres, a esta pareja de esposos, y ahora ellos estaban directamente robando a Dios. Y oigan bien, el Espíritu Santo moraba en medio de ellos. No perdamos ese pequeño detalle que es gigante. Ellos habían visto cómo el Espíritu Santo estaba actuando en la iglesia. Déjenme decirles que Satanás no esperaba esa jugada que Dios le iba a hacer. Satanás jamás se imaginó que el Espíritu Santo iba a venir en persona a llenar el corazón de los hijos de Dios. Por eso, en esta época del tiempo, como ya Él está avisado de cómo va a trabajar Dios, está preparando sus trampas para que no lo cojan por sorpresa por segunda vez. Es buen alumno Satanás, ¿sabían? Ya se la hicieron una vez, Josian. No se la van a hacer dos veces. Así que en esta ocasión, Satanás, tratando de causar dolor dentro del pueblo de Dios, convenció a Ananías y a su esposa Zafira y se robaron esa parte. Algo que no es detalle menor es que el Espíritu Santo es Dios. Hay tres poderes. Esta iglesia cree en Dios el Padre, cree en Jesucristo el Hijo y cree en el Espíritu Santo. Tres personas distintas, cada una con personalidad distintas, cada una con inmortalidad distintas, son eternos y la vida de ninguno de ellos depende del otro, tienen vida en sí mismo, amén. Y están unidos, son uno en amor, en misericordia y en salvación, hermanos, porque ellos tres están deseosos de que tú y yo alcancemos la vida eterna. Amén. Ahora este capítulo 5 hace hincapié casualmente en el versículo 4, en el versículo 3, perdón, cuando Ananías viene a traer una fracción del dinero, Pedro en el versículo 3 de Hechos capítulo 5 le dice lo siguiente: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Déjenme decirles que uno de los pecados en los cuales los adventistas estamos incurriendo hoy en día es
el amor al dinero. Y es que lo que le ha funcionado a Satanás en el pasado, le va a funcionar ¿dónde? En el presente. Todo el que ama el lucro, el amor a este mundo, se queda aquí, en el asado final, en el barbecue final, en la barbacoa final, se queda aquí. Miremos a la esposa de Lot. Ella salió viva de Sodoma y Gomorra. ¿Y qué pasó? ¿Por qué está muerta? Todos los que quieran ir hoy allá a lo que se llama Tierra Santa, pueden encontrar dónde estaba Sodoma. Quedan 2 paredes de lo que existió en Sodoma, 2 paredes. Y a unos cuantos pasos está la estatua de sal de la esposa de Lot, que Dios la dejó hasta el día de hoy como testimonio de que todo el que ama este mundo se queda aquí. Con Dios no se juega. La esposa de Lot volteó a mirar atrás, dejando sus mansiones, dejando su oro, dejando su plata, todos sus lujos. Y se quedó con sus lujos. Se quedó con sus lujos. Es preferible que nos echen en esa cajita, hermanos, de 6x3 y nos pongan bajo tierra, sin nadita, a que nosotros perdamos la vida amando el lucro de este mundo. Y lo más interesante, Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué Satanás llenó tu corazón? Ustedes saben que aquí denunciamos al reino de las tinieblas. Y uno de los actos capitales con los cuales Satanás está logrando introducir dentro de las filas de los adventistas es el espiritismo. Pero el espiritismo va ligado al amor a este mundo. Si ustedes y yo no nos entregamos a Dios, un demonio tomará posesión de mí y va a tomar posesión de ustedes. Ananías estaba jugando con fuego. Ananías y Zafira estaban directamente en el tiempo de la dispensación del inicio del ministerio del Espíritu Santo. Estaban jugando con candela literalmente. Y aún así decidieron abrir las puertas de su corazón. Y cuando uno de nosotros le abre las puertas del corazón a Satanás, él no entra solo. Él se trae y se arrastra unos cuantos demonios para dañarnos. Y no solamente eso, sino que también corrompió a su esposa. Los dos eran cómplices en el robo. Y quiero decirles algo a la iglesia. Estamos advertidos. Las Sagradas Escrituras nos han dicho que en el tiempo final algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y aprendiendo doctrinas de demonios. No necesariamente usted se tiene que ir de la iglesia para escuchar demonios.
Usted puede permanecer ahí en su banca tranquilo, común y corriente, pero usted puede estar escuchando demonios. Cuando usted desecha este libro, cuando usted desecha el espíritu de profecía, usted ya no tiene más cubierta protectora, hermano, hermana. Usted ya no tiene más cubierta que lo defienda. Porque este es el escudo, este es el yelmo, esta es la espada, este es el casco, estas son las sandalias que debe de portar un soldado de Cristo Jesús. Y Ananías ahora va a hacer su pantomima, su teatro, y va y se presenta ante Pedro a llevar un pedacito de lo que había recogido de la venta, de la heredad. Y allí Pedro lo retrata perfectamente y le dice, ¿por qué permitió que Satanás llenara su corazón? Y este mismo mensaje va para usted y para mí, hermanos. ¿Por qué permitimos que Satanás llene nuestro corazón? Y una vez que Satanás te hace pecar, llega al cielo y dice, mira, ¿por qué tú perdonas a Josian? Mira todo lo que está haciendo, porque él anda con un listado de todo lo que ustedes y yo hacemos. No en vano la Biblia dice, alegraos cielos y los que moráis en ellos, porque vuestro acusador ha sido ¿qué? Expulsados. ¡Ay de los moradores de la tierra! Y amados, quiero decirles que estamos viviendo en los días en que Satanás va a engañarnos a nosotros para que soltemos la fe y apostatemos y nos entreguemos a la maldad. Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que le mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿A quién le mintió Ananías? Al Espíritu Santo. Y sigue diciendo acá, reteniéndola no se te quedaba y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Para los que andan diciendo que el Espíritu Santo no es Dios, ahí está. Ahí está. Y pasadas 3 horas, hermanos, viene la esposa, viene a hacer su teatro, su pantomima, viene a buscar a su esposo para recibir los halagos de todo el mundo. Ay, hermanita, gracias, Dios te bendiga. Ya vimos que tu esposo trajo el dinerito y lo puso a los pies de los apóstoles. Estaba esperando recibir halagos de este mundo. Pero hermanos, cuando le mentimos a Dios es cosa seria. Y Pedro le preguntó, Zafira, ¿usted vendió en tanto dinero la posesión? Y ella le dijo, sí, en tanto vendimos eso. Y lo mismo que hizo con el esposo, lo hizo con ella. Versículo 9. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis? Escuchen bien esta palabra, en tentar al Espíritu del Señor. Porque Satanás siempre viene, así como llegó ante Jesús, y en la segunda tentación le dice a Jesús, échate abajo, échate. Escrito está, a sus ángeles enviará para que tu pie no tropiece en ninguna piedra. ¿Y qué le dijo Jesús a Satanás?
escrito está, no tentarás al Señor, ¿qué? Tu Dios. Y ahora esta mujer, en una actitud temeraria, Pedro le dice, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu de Dios? Y al igual que su esposo, el Espíritu Santo hizo, si alguien me está viendo acá y trabaja y es abogado, va a entender lo que yo voy a decir. Hizo un juicio sumario. Ananías y Zafira tuvieron un juicio sumario. Un juicio sumario no admite que hayan testigos, o cómo se llama esto, el jurado, no admite jurado. Cuando los hechos son tan palpables, cuando lo que usted hizo quedó grabado por lado y lado, no hay justificación alguna para lo que usted hizo, hay las pruebas suficientes, el juez mira el caso, mira los videos, mira las fotos y determina que no hay necesidad de llevar este caso ante un jurado porque la evidencia recolectada es concluyente. Ananías y Zafira habían pecado deliberadamente delante de Dios. Y quien los ejecutó fue el mismísimo Espíritu Santo. Me encanta la palabra que usa ahí, expiró. Ananías expiró. Zafira expiró. ¿Y saben qué sucede cuando Adán fue creado? ¿Quién le dio el soplo de vida? Fue el Espíritu Santo. Y el Espíritu sopló en la nariz de Adán y Adán inspiró. Y ahora el Espíritu Santo les quitó la vida por haberlo tentado, por haber mentido y por haber defraudado a la iglesia. Primera de Corintios 10:15 nos dice, todo aquel que en este tiempo piensa estar firme, si usted realmente quiere, hermano, ser una columna en el santuario de Dios, mire y no caiga. Ustedes y yo tenemos que estar las 24 horas, los 7 días de la semana, velando para que no vayamos a contristar al Espíritu Santo, porque ese va a ser un pecado imperdonable. La mayor necesidad de todo adventista en esta hora de la historia es arrepentirse, hermanos. El Señor a muchos de nosotros nos ha dado un salario, a otros les ha dado un buen negocio, otros tienen muchos talentos. ¿Dónde está eso, hermanos? Sepa y entienda que esto sucedió entre el año 40 y el año 50, esta historia. Pocos años después vino Tito Vespasiano, circundó a Jerusalén. ¿Y dónde quedó todo el oro, la plata que los judíos amontonaban? ¿Dónde quedó ese dinero? Piensen por un instante, ¿quién se quedó con todo el dinero y el oro que los judíos guardaban?
Los romanos, Roma se quedó con todo. Hermano adventista que me está oyendo en esta hora, usted, ¿para quién está usted acumulando en el banco? ¿Sabe quién se va a quedar con todo lo que usted tiene acumulado? Roma. En esta iglesia necesitamos enviar misioneros a los lugares que la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día ha dejado vacía, hermanos. Muchos de ustedes me dicen, ¿cómo hago para tener una iglesia adventista del Séptimo Día libre aquí en mi país, en esta ciudad? Me escriben de México, Honduras, Nicaragua, El Salvador. ¿Cómo hago para tener una iglesia, hermanos? Con tristeza tengo que decirles que la mies es mucha, los obreros son pocos y no hay con qué pagarles. La verdad. Dios va a pedir cuentas a todos los que teniendo los recursos fueron y los escondieron. No es tiempo de esconderle los recursos a Dios. Hay que predicar el evangelio con nuestro dinero, con nuestros talentos y, hermanos, hasta que nos gastemos en esta obra. Muchas almas están muriendo allá afuera. ¿Quién las va a rescatar? El pastor Díaz. Yo soy solamente una caña, hermanos. Una caña que mueve el viento. Hoy estoy aquí, mañana yo no sé si voy a estar. El mensaje es para usted que me está oyendo, hermano. Necesitamos obreros, necesitamos crear sanatorios. Ahí me escribe un hermano de San Salvador que quieren una iglesia allá en una ciudad pegada al mar. Y la verdad que me da pena con el hermano. Pero le dije la verdad, hermanito, no hay cómo pagar un misionero para enviarlo allá. Porque el hermano no es de fácil habla. Amados, da pena lo que está sucediendo. El Señor le pregunta al pueblo hoy, ¿robará el hombre a Dios? ¿Nos atreveremos a robar a Dios? Esa es la pregunta que Malaquías 3 del 8 al 10 dice, ¿me van a robar? Y nosotros, muy bien, haciéndolo los desentendidos. ¿Y en qué te hemos robado, Señor? ¿En qué te hemos robado? Y el Señor le responde a la iglesia, me habéis robado en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Hermano, si usted trabajó en la semana, no se robe ese dinero, que eso no es suyo, hermano. Saque el 10% más la ofrenda. Dios lo va a bendecir con el resto que quede, hermanos. El mismo Dios dice, probadme ahora en esto. Muy pronto todos vamos a vivir por fe. Cuando nos quiten todo, cuando ya no haya más dinerito en el cajero electrónico, porque nos van a desconectar todo. Ya viene la era del dinero digital, donde nos van a poner a cargar una tarjeta y después nos van a poner un chip en la mano para poder hacer transacciones. Eso está a la vuelta de la esquina. ¿Qué hacemos nosotros acumulando, hermanos? Ahí está la esposa de Lot. Preguntémosle, ¿qué hizo ella con todo lo que acumuló? Ahí está Ananías y Zafira. Preguntémosle, ¿qué hicieron ellos con todo el dinero?
¿Quién se quedó con ese dinero? Alguien tuvo que haber entrado a la casa después de que ellos estaban muertos y encontró todo ese dinero. ¿Y qué? Mi abuela tenía un dicho que rezaba así: el dinero del miserable se lo come el vagabundo. No atesoremos nada en esta tierra, porque el que viene detrás de nosotros se va a quedar con todo. Acompáñenme a leer Eclesiastés 5:4, por favor. Eclesiastés 5:4. Mire bien lo que dice la palabra del Señor. Cuando a Dios haces ¿qué? Promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Wow, esto lo dice la palabra, no lo digo yo. Amado hermano que me está escuchando en este momento y que me has de escuchar posterior, quiero decirte que ya viene la hora. Muy pronto todo va a acabar. Sea que yo me muera esta noche, ya acabó para mí la historia. Fin de la historia. El pastor Díaz Josian se murió. ¿Ya? No hay nada más que decir. O tal vez usted descienda esta noche a la tumba. Ahora, mi pregunta es, hermano, cumpla con Dios. Usted sabe que tiene que predicar. Nadie que no predique el mensaje del tercer ángel se levantará a recibir a Jesús en las nubes del cielo. Mire, usted puede ser pobre. Usted no puede tener ni en qué caerse muerto, como dicen el dicho coloquial. Pero lo único que usted no puede evitar es predicar el mensaje del tercer ángel. Si usted no predica el mensaje del tercer ángel, usted se va a quedar aquí con Ananías, con Zafira, con la esposa de Lot. Quiero leerles de este libro titulado Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7. Si lo tienen en su casa, léanlo por favor. El capítulo 7. Voy a leer en la página 61. Dice, escuchen bien, porque esto hace parte del mensaje del tercer ángel. Los que están aspirando a tener el sello del Dios vivo no pueden ser ladrones. ¿Robará el hombre a Dios? Con Dios no se juega. Escuchen esto aquí, hermanos. Y con esto me despido. Dice, Dios ha dispuesto que la proclamación del Evangelio dependa de las labores y dádivas del pueblo. Las ofrendas voluntarias y el diezmo constituyen los ingresos de la obra del Señor. De los medios confiados al hombre, Dios reclama cierta porción, la 10ª parte. Los deja libres a todos de decir si han de dar o no más que esto. Pero cuando el corazón se conmueve por la influencia del Espíritu Santo y se hace un voto de dar cierta cantidad, el que ha hecho el voto o la promesa no tiene ya ningún derecho a la porción consagrada.
Leí capítulo 7 del libro de Hechos de los Apóstoles en la página 61. Acabo de leer, hermanos. Amados, lleve su diezmo y su ofrenda a la iglesia que predica la verdad. No patrocine iglesias ecuménicas. No patrocine iglesias que se avergüenzan de predicar el mensaje del tercer ángel, porque usted sería también cómplice, como lo fue la esposa de Ananías y de Zafira, de un pecado. Si en alguna ocasión usted desea hacerle llegar una ofrenda a esta iglesia para nosotros comprar libros y repartir acá, o si en algún momento usted desea unirse a la iglesia adventista del séptimo día libre, aquí estaremos para apoyarlo. Pero sepa, hermanos, que la mies es mucha y los obreros que tienen que ir a trabajar a esos lugares tienen que comer, hermanos. Porque el que predica el evangelio, dice la palabra, que coma del evangelio. No nos ensuciemos las manos con 2 o 3 pesos, hermanos, que fuera de eso no son nuestros. Dele a Dios lo que es de Dios, hermanos. Porque el verdadero pueblo de Dios no viola los mandamientos. No robarás, dice el mandamiento de Dios. Voy a invitarles para que doblemos la rodilla. Vamos a orar. Bondadoso Padre, te doy las gracias por este día que me diste a mí, a mis hermanos y a los hermanos que están conectados desde algún lugar del mundo. Bendícelos donde quiera que estén. Permite que este mensaje de esta mañana cale profundamente en los corazones de los hermanos que desean llevar el sello del Dios vivo. No podemos violar el mandamiento que dice: no robarás. Ayúdanos, Padre, ayúdanos. No permitas que nos ensuciemos las manos con lo que no nos corresponde. Que no vayamos nunca a contristar al Espíritu Santo, y menos con dinero, Señor. Bendice la iglesia adventista del séptimo día libre en la ancha faz de la tierra, y permite, mi Dios, que en algún momento podamos, Señor, tener un obrero bíblico en todos los lugares, Señor, en donde la gente nos ve y quiere y desea una iglesia que predique la verdad, Señor. Guárdanos, mi Dios, y ten misericordia de nosotros. En el bendito nombre de Cristo Jesús, imploro esta bendición. Amén y amén. Apreciados hermanos, ha sido un placer estar aquí con ustedes en esta mañana. Espero que este mensaje haya hecho una honda impresión en sus corazones y siempre, hermanos, andemos rectos y perfectos delante de Dios. Que Dios les bendiga.